a cántaros. Bajo un gran árbol se había reunido una pequeña multitud de personas vestidas con ropas de tonos oscuros. Un hombre con sotana murmuraba unas palabras completamente incomprensibles para una joven muchacha. Todos los demás adultos simplemente miraban en silencio hacia el hoyo donde reposaba un ataúd macizo. Ese día se convirtió en uno de los momentos decisivos en la vida de la pequeña Judy. Ese instante quedó grabado para siempre en su memoria. La niña miraba el hoyo y en sus ojos se reflejaba el horror. Con tan solo 7 años, la niña ya se enfrentaba a un fenómeno llamado muerte. Lamentablemente, fue su madre quien sirvió de ejemplo. Su padre apretaba su pequeño hombro, en sus ojos había lágrimas. Ese día, ambos perdieron a la persona más importante en este mundo. Generalmente, en situaciones como esta, los seres queridos tienden a unirse más, pero no fue así esta vez. Lamentablemente, la niña era aún demasiado joven. Solo entendía que su madre ya no estaba. Judy ya no volvería a ver aquellos bondadosos ojos azules, ni la cálida sonrisa que le reconfortaba el alma. No volvería a sentir esos suaves abrazos que su madre le daba antes de dormir. No volvería a escuchar su dulce voz. El corazón de la niña se rompía de dolor, aunque aún no comprendía del todo qué era esa sensación tan desagradable. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No quería decir nada, solo llorar y gritar debido a esa emoción incomprensible y dolorosa en su pecho. Pero durante el funeral, Judy no derramó ni una lágrima. Fue solo cuando ella y su padre regresaron al apartamento vacío que la niña pareció perder su último vestigio de autocontrol. Las lágrimas comenzaron a fluir como un río. Inmediatamente corrió a su habitación, se encerró y pasó toda la noche llorando y gritando en la almohada. Su padre intentó ayudarla, intentó estar cerca de ella, pero Judy no lo necesitaba a él. Ella necesitaba a su madre. No quería ver a nadie más que a ella. Por eso, la pequeña se apartaba e incluso golpeaba las manos de su padre cuando intentaba abrazarla. Aquella noche fue una noche de insomnio para ambos. El padre se sentó en la mesa de la cocina, fumando y derramando lágrimas de vez en cuando. Pensaba en la pérdida. La niña seguía llorando hasta que, agotada, se quedó dormida casi al amanecer. Ese fue el último día en que la niña mostró alguna emoción. Alicia había sido una esposa amorosa para Clark y una madre cariñosa para Judy. Eran una familia ejemplar en la que reinaban el amor y la calidez. Todo gracias a que un día, Clark, apresurándose a una entrevista de trabajo, tropezó accidentalmente con una hermosa joven que esperaba su tranvía, el cual ya estaba llegando. Mientras él la ayudaba a levantarse y se disculpaba, el tranvía se había ido. Sin embargo, Alice no se molestó en lo más mínimo, al contrario, sonrió y le exigió un café como compensación. Clark, que ya había olvidado a dónde iba con tanta prisa, accedió gustosamente y pasaron aquel fatídico día juntos. Fue amor a primera vista, o más exactamente, a primer contacto. Después de ese tonto accidente, Clark solía invitar a Alice a tomar café. Empezó a rodearla de atención y cuidados. Ella, por su parte, no se resistía en lo más mínimo, simplemente se dejaba llevar, sin cruzar ningún límite. Se había convertido en una especie de fruto prohibido para él, prohibido, pero no tanto como para que él aceptara la situación y dejara de intentar alcanzarla. Al contrario, ella solo avivaba más su interés. Parecía que estos sentimientos no eran mutuos, pero no era así. La chica también sentía un profundo interés por el hombre y debido a que deseaba estar con él por el resto de su vida, reunió toda su sabiduría y sensatez, actuando con la certeza de que todo saldría bien entre ellos.
No todas las mujeres son capaces de hacer algo así. Finalmente, Clark logró que Alice se convirtiera en su amada. A partir de ese momento, comenzaron su vida juntos. Por muy fuertes que fueran sus sentimientos el uno por el otro, una vida en común sin conflictos, por supuesto, era imposible. Pero gracias a la sabiduría de Alice y la disposición de Clark para resolver los problemas, lograban superar rápidamente cualquier dificultad. Una vez que resolvieron la mayoría de los detalles de su vida juntos y todo comenzó a fluir con calma, Clark decidió que era el momento perfecto para pedirle matrimonio. Fue un momento mágico. Una noche de verano tardía, Clark se acercó a la cama donde Alice ya dormía. «Cariño», le susurró al oído mientras la besaba suavemente en la mejilla. «Despierta, mi amor». La chica, sin entender del todo, se desperezó en la cama. «Necesito que veas algo», dijo el hombre sonriendo. «Es hora de trabajar», bromeó Alice frotándose los ojos. «Lo sé», respondió él de inmediato, «pero eso no importa. Lo que importa es lo que quiero que veas». «¿Qué es lo que tienes ahí?», dijo ella, ahora interesada. «Levántate, ven conmigo», susurró él, dándole un beso antes de salir de la habitación. «¡Qué tramposo eres!», exclamó ella, algo sorprendida, siguiendo a Clark. La chica se desperezó una vez más y, finalmente, se levantó de la cama. Se puso una bata ligera y lo siguió. En poco tiempo, llegaron al techo del edificio donde vivían. Allí, Alice vio un mantel extendido, con una botella de vino, 2 copas y un cuenco de uvas. Alrededor había varias velas encendidas. Todo este escenario estaba adornado por una noche sin luna, lo que hacía que el cielo estuviera lleno de estrellas. Aunque muchas de ellas se perdían por las luces de la ciudad, aún se podían ver bastantes. «¿Qué has montado aquí?», exclamó Alice, claramente sin esperarse algo así. «Oh, nada», respondió él mientras la tomaba de la mano, la llevaba hasta el mantel, la ayudaba a sentarse y servía vino en las copas. «Solo quería preguntarte algo». «¿Y qué es?», preguntó ella, algo inquieta, mirando a Clark. Él, en respuesta, dejó su copa a un lado, tomó aire y se arrodilló sobre una rodilla. «Cariño, eres la mujer más maravillosa que he conocido. Soy feliz cada día que paso contigo, por difíciles que a veces sean». Metió la mano en el cuenco de uvas y sacó de allí un hermoso anillo con una piedra que brillaba como una estrella. «¿Te casarías conmigo?». Alice nunca habría imaginado que algo así sucedería precisamente esa noche, en ese momento. A pesar de estar sorprendida, su rostro se iluminó con una sonrisa y sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Sí», respondió finalmente Alice. «Sí, acepto». Esa noche nació una nueva familia formada por 2 maravillosas personas. Poco después, la familia creció con la llegada de una niña llamada Judy. Los primeros años después del nacimiento de Judy fueron maravillosos, parecían vivir en un cuento de hadas. La familia vivía en una idílica armonía, hasta que un día sucedió algo terrible. A Alice le diagnosticaron cáncer. Los pronósticos no eran alentadores, la enfermedad avanzaba demasiado rápido. A pesar de esto, Alice se distinguía por su positividad y alegría de vivir. No permitía que la preocupación o la tristeza la dominaran, no se rendía y seguía criando a su hija y siendo una esposa amorosa. A veces, uno podría olvidar que Alice sufría de una enfermedad tan terrible. Pero el tiempo pasaba y la enfermedad seguía avanzando implacablemente a pesar de los intentos de detenerla. Así, cuando la niña cumplió 7 años, su madre ya había dejado este mundo. La mañana comenzó con su padre, todavía en la cocina,
tratando de recuperarse un poco. Levantándose de la mesa con las piernas, sonidos que provenían de la habitación de su hija. Allí había silencio. Clark pensó que la niña simplemente estaba dormida, pero se equivocaba. Judy, apenas respirando, miraba el techo de su habitación. Parecía que, en lugar de la alegre niña de antes, solo quedaba una cáscara vacía, en sus ojos no había el más mínimo brillo. Desafortunadamente, ese día, la niña que todos conocían se fue con su madre, dejando solo un cuerpo sin alma. Clark aún no lo sabía. El día se alargó enormemente. La niña no salió de su habitación, y su padre aún no se atrevía a entrar. Pero cuando llegó la hora del almuerzo y Judy no bajó, Clark decidió finalmente ir a ver a su hija. Tomó un plato de sopa que aún había cocinado su esposa y se dirigió hacia la niña. Querida, abrió la puerta con cuidado, llamando a Clark. ¿Estás dormida? En respuesta, solo siguió el silencio, ese mismo silencio ensordecedor. La niña estaba acostada en la cama, mirando al techo, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Judy, cariño, apareció la mitad de la figura de su padre en el umbral. El mismo silencio. La niña seguía acostada en la cama, mirando al techo, pero sus ojos estaban fijos en el vacío. Apenas respiraba, casi no se movía. Judy, exclamó Clark preocupado una vez más, pero nuevamente nada, ninguna reacción. Sin embargo, su padre decidió que su hija necesitaba estar sola un poco más. Caminó en silencio hacia la mesita junto a la cama, dejó el plato con comida y tocó suavemente la mano de la niña. Ella, a su vez, ni siquiera se inmutó. Clark suspiró profundamente, pero aún así se dirigió hacia la puerta antes de salir de la habitación. Una vez más, lanzó una mirada preocupada a su hija. Quiso decir algo amable, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Así transcurrió la tarde. Lo que pasaba por la mente de Judy, nadie lo sabía, ni siquiera la propia niña. No tocó la sopa. En algún momento, miró el plato y enseguida volvió a perderse en la contemplación del vacío, como si allí intentara ver a su madre. El padre caminaba de un lado a otro detrás de la puerta, a veces se podían escuchar sollozos ocasionales. Entendía que, si a él, un hombre adulto, le resultaba tan doloroso hasta el punto de llorar, era aterrador imaginar cómo se sentía Judy. Sin embargo, todavía no se atrevía a acercarse a ella. Tenía miedo de no poder contenerse y mostrar su lado débil. Pensaba que con eso solo empeoraría las cosas. Aunque, en realidad, no se sabe, tal vez así habría sido, pero ¿qué más podía empeorar? Parecía que la noche había pasado. Por la mañana, el padre finalmente reunió sus pensamientos y decidió concentrarse en su hija, porque seguramente eso es lo que Alice hubiera querido. Una vez más intentó entrar en la habitación de su hija. «Judy, ¿estás dormida?», dijo con un poco más de seguridad que antes. En respuesta, silencio. «Judy, por difícil que sea, tenemos que seguir adelante». Clark volvió a entrar en la habitación. Mamá habría querido esto. Entiendo que es difícil, pero nos tenemos el uno al otro. A mí tampoco me resulta fácil, ¿entiendes? Pero por ti no me rindo. El padre se acercó a la cama de la niña y finalmente notó que algo no estaba bien. La pequeña estaba muy pálida, sus mejillas hundidas, como si hubiera estado en esa posición durante días, quizás mucho más tiempo. Su mirada estaba vacía, el pecho apenas se elevaba al respirar y sus manos descansaban con las palmas hacia arriba. Clark retrocedió bruscamente, era como si se enfrentara nuevamente a la muerte,
pero su hija aún seguía viva. Tocó su frente, estaba fría. El padre tomó la mano de la niña y trató de levantarla. La mano de Judy era tan ligera, como una pluma. Pero tan pronto como la soltó, cayó de nuevo sobre la cama al instante. En los ojos de Clark se leía una desesperación casi al borde de la locura, perder a su hija después de haber perdido a su esposa, que podría ser peor. Tras unos minutos de incertidumbre, recuperó el sentido. Hijita, todo estará bien. Te lo prometo. Al decir esto, el hombre corrió hacia el teléfono. Llamó a la ambulancia con la esperanza de que todo pudiera arreglarse. Al cabo de un rato, la habitación de la niña estaba bastante agitada. Finalmente, la luz se encendió, y al lado de la cama de Judy estaban dos personas con batas blancas. El padre estaba de pie junto a la puerta, mordiendo su labio. Para él, todo esto parecía completamente irreal. Deseaba con todas sus fuerzas que fuera solo un mal sueño. Mientras tanto, los médicos examinaban el cuerpo inerte de la joven, tomaban su pulso, iluminaban sus pupilas, la revisaban completamente, intentaban hablarle. Judy seguía mirando al vacío, estaba completamente desconectada de todo. Su mente estaba en blanco, no pensaba en nada, ni siquiera en su madre. Bueno, no podemos hacer nada. Tenemos que llevarla al hospital. Aquí no podemos hacer nada más, finalmente dijo uno de los médicos. ¿Al hospital? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay alguna posibilidad de salvarla? ¿Tienen alguna idea de lo que le pasa? Clark estalló en preguntas, su voz reflejaba su desesperación. Si tuviéramos algo más que decirle, lo haríamos. Pero, lamentablemente, en este momento no podemos hacer nada. Debemos llevarla para un examen completo, suspiró el médico. Clark miraba con desesperación de un médico al otro y periódicamente dirigía su mirada a su hija. Finalmente, murmuró. Está bien, acepto llevarla al hospital. La mirada del hombre se hundió en el suelo. Muy bien, entonces nos vamos ahora mismo. Trasladaremos a la niña al vehículo, mientras tanto, por favor, recoja lo que necesite. Sí, como digan, asintió Clark obedientemente. La ambulancia arrancó. Clark, tras recoger lo necesario, cerró la puerta del apartamento con llave y bajó hacia el vehículo. En la entrada del edificio se detuvo, lanzó una mirada a la ambulancia humeante y respiró hondo. Querida, todo estará bien con ella. Aún es temprano para que yo me reúna contigo. Pensando en esto, el hombre se subió al coche. La ambulancia arrancó y su trayecto estuvo acompañado de un completo silencio. Dentro del vehículo solo se interrumpía el ruido del radio. Cuando el coche llegó al hospital, todos los adultos bajaron de él. Uno de los médicos se dirigió al interior del edificio, mientras que el otro se quedó con Clark junto al coche. Después de un rato, el hombre regresó y, sin decir nada, asintió al segundo médico. Luego, abrieron la cabina donde yacía Judy. La niña seguía mirando a través del techo, sin ninguna emoción en su rostro. Los hombres se intercambiaron miradas y sacaron a la niña del coche, llevándola hacia el interior del hospital. Clark lo seguía en silencio, pensando en lo que había hecho mal. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué no estuvo a su lado? ¿Por qué se asustó? En el interior, los recibió un hombre alto. Hola, llévenla a la sala 27, asintió a los hombres de la ambulancia. Y usted, entiendo que es el padre de la niña, dijo el hombre a Clark sin levantar la vista mientras llenaba un formulario. Sí, respondió él, entrecortadamente. Bien,
mire cómo están las cosas. Me dijeron que su esposa, la madre de la niña, falleció hace poco, ¿verdad? Continuó el hombre. Sí, bajó la mirada Clark. ¿El estado de la niña apareció después de este incidente? Aclaró el médico. Parece que, respondió el padre con duda. ¿Parece que notó cambios en su estado antes de la muerte de su esposa? Bueno, dado que su esposa murió de cáncer, es obvio que Judy comprendía que algo no estaba bien con su madre, pero aún así no estaba tan apática. Al menos, comía y hablaba con nosotros, empezó a recordar Clark. Disculpe por la falta de tacto, soy el médico tratante de su hija, Roger. El hombre de repente guardó el formulario, se enderezó y asintió ligeramente a Clark. Yo soy Clark, asintió el padre de la niña. Bien, tenemos algunas suposiciones sobre lo que le sucede, pero para un diagnóstico preciso necesitamos realizar ciertos procedimientos de evaluación y recoger muestras. Por supuesto, no se puede hacer todo esto de forma gratuita. En caso de situaciones únicas, hay que indagar a fondo en ello. ¿Entiende a qué me refiero? Clark, respondió el hombre con cautela. Si es necesario para ayudar a Judy, entonces habrá dinero. Perfecto, el médico anotó algo en el formulario. Bien, entonces comenzaremos el tratamiento mañana por la mañana. Ahora deberías descansar. Puedes quedarte con tu hija en la sala 27, justo por el pasillo, en el lado izquierdo, indicó el médico con la mano hacia el largo corredor. De acuerdo, asintió Clark y se dirigió a la sala correspondiente. La noche en la habitación fue bastante tensa, por supuesto, solo para Clark. Judy no logró dormir ni un momento, lentamente debilitando su cuerpo. Clark intentaba hablar con ella, intentaba de alguna manera animar a la niña, esforzándose por hacerla reaccionar por sí mismo, antes de que los médicos pudieran intervenir. En algún momento, incluso logró captar su atención por un instante, ella desvió la mirada hacia él, pero un momento después volvió a observar el vacío. Después de horas de intentar conversar con su hija, Clark finalmente se quedó dormido. Levántala y vámonos. Una voz familiar resonó en la habitación. Ya era por la mañana. Clark, sin entender, se frotó los ojos, y ante él apareció la imagen de su hija siendo levantada y trasladada a una silla de ruedas. Este proceso lo supervisaba el ya conocido médico Roger. ¿La llevan para un examen?, murmuró Clark, inseguro. Sí, correcto. Puedes esperar aquí o ir a la cafetería local a comer algo, respondió amablemente Roger. Todo el día llevaron a la niña por diferentes consultorios, le realizaron análisis y trataron de estimularla y hacerla reaccionar. Lamentablemente, el primer día pasó sin resultados, el examen y la conversación no revelaron nada más que el hecho de que algo no iba bien con la niña. Pero al menos se recogieron muestras que deberían mostrar algo concreto. Más cerca de la tarde, devolvieron a Judy a la habitación. Su padre ya la esperaba junto a la cama, tan pronto como la llevaron a la sala, él se levantó de un salto. Bueno, doctor, ¿se ha averiguado algo?, exclamó Clark con esperanza en los ojos. Lamentablemente, aún no hay resultados. Hemos realizado un examen inicial, pero no arrojó ninguna información. Mañana revisaremos los resultados de los análisis, dijo el médico sin levantar la vista de unos documentos. Pasó una semana. El padre y la hija todavía estaban en el hospital. La niña había perdido mucho peso, sus mejillas estaban hundidas, sus ojos parecían desproporcionadamente grandes y sus brazos eran muy delgados y parecían frágiles. Durante estas 2 semanas,
no se logró establecer un diagnóstico, los médicos eran impotentes. La única persona que logró hacer que la niña comiera y se moviera un poco fue el psicoterapeuta. Lo consiguió después de una semana de trabajo con Judy. A pesar de que muchos pudieron ayudar a la niña, el dinero que se tuvo que traer fue demasiado, tanto que Clark prácticamente no le quedó nada. Lo único que podría salvar la situación era un viaje de trabajo al que Clark pronto tendría que ir y enviaría a su hija con su madre. Todo estaría bien, excepto que tenía mucho miedo de que esta fuera la última vez que vería a su hija. Temía mucho permitir que esos pensamientos lo invadieran, pero ellos envolvían su mente sin que él pudiera evitarlo. Sin embargo, no había otra opción. Clark, lamento que no hayamos podido ayudarle. Lo sentimos mucho, pero debemos pedirle que abandone la habitación. Estamos impotentes, dijo Clark de una manera completamente desapasionada. ¿Qué? ¿Y qué pasará con Judy? ¿Qué debo hacer? Explotó Clark ante tales declaraciones. Lo repetiré, no tiene sentido mantenerla aquí. No podemos hacer nada, el médico miró de reojo al padre molesto. Pero, lamentablemente, no hay, concluyó Roger, saliendo de la habitación. Clark estaba en shock, pero no podía hacer nada. Lo único que le quedaba era llevar a su hija a casa, prepararla para ir con su abuela y él mismo irse de viaje. Para la tarde, ya estaban en casa. Judy estaba sentada en la mesa, sin emoción, jugando con la comida en su plato. Clark se sentó frente a ella, pensando en lo que podría hacer como último gesto por su querida hija. Por la mañana, Clark se despertó con un dolor de cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Me iré y nunca más la volveré a ver? ¿Cómo sucedió esto? ¿Acaso es culpa mía? No, no. Se retorció en la cama, apretando su cabeza con las manos. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Quizás le irá mejor con su madre? Allí hay aire fresco, naturaleza. Y su madre puede apoyarla mucho mejor que yo. Tal vez debería hacerle un regalo antes de irme, algo que la haga recordarme. Quizás eso le dé un poco de ánimo. Abrumado por preguntas, el hombre decidió que era hora de levantarse. Iba a ir al mercado, necesito comprar comida para el viaje para mí y Judy. Y también debería mirar algo de ropa abrigada para el viaje de trabajo, pensó. Se levantó de la cama, su cabeza seguía doliendo, pero Clark se vistió y se lavó. Después de un pequeño refrigerio, preparó el desayuno para su hija, se alistó y, antes de salir de casa, asomó la cabeza en la habitación de Judy. La niña dormía plácidamente. Verla dormir era más reconfortante que no poder cerrar los ojos ni un momento. Aunque era inquietante pensar que había caído en un sueño del que no volvería a despertar. Clark ahuyentó esos pensamientos angustiosos y salió, cerrando la puerta tras de sí. Al bajar a la calle, Clark se detuvo en el umbral. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos ha tocado esto? Tomando aire, el hombre se dirigió hacia el mercado. Después de un rato caminando por el mercado, de repente, una voz cálida llamó la atención de Clark. Hombre, espere un momento, por favor, preste atención a nosotros. Dijo dulcemente una abuela amable desde detrás de él. Clark se dio la vuelta, abajo estaba sentada la abuela con una canasta de la que provenía el sonido de unos pequeños ladridos. Abuela, con todo respeto, no puedo llevarme un cachorro, dijo Clark. Querido, no te apresures, sonrió amablemente la abuela. Sé que no lo necesitas, pero hay una persona cercana a ti a la que esta vida le salvará. ¿Qué? Perdón, dijo Clark, mirándola con confusión.
Simplemente, lleva uno. Confía en mí. La abuela destapó un poco el pañuelo que cubría la canasta y allí no había simples cachorros. Toma el que te elija. No te arrepentirás, querido. Clark dudó por un instante, pero no tenía otra opción. Si había alguna oportunidad, ¿por qué no? Se inclinó y comenzó a mirar a los cachorros. Como ya se mencionó, no eran cachorros comunes. Eran verdaderos lobeznos. Extiende la mano, no tengas miedo, sonrió la abuela. Clark obedientemente metió la mano en la canasta y, tras un momento, sintió el contacto de una lengua cálida y húmeda de un cachorro. Mira, es una niña con carácter. Ignoró a todos, pero a ti te eligió. Y realmente era un milagro, se sorprendió gratamente la abuela al sacar a un cachorrito blanco con ojos azules y un hocico negro y húmedo. El pequeño cachorro emitió un sonido de protesta al ser sacado de la cálida canasta. Bueno, llévatela. Acariciando la cabeza del cachorro, sonrió la abuela y se lo extendió al hombre. Seguramente te ayudará. Clark, sin entender nada, tomó al cachorro en sus brazos, pagó con su último dinero por él y se dirigió a casa. Durante todo el camino, el cachorro se comportó con tranquilidad. Clark todavía no podía creer que estaba llevando a casa a un pequeño depredador. Pero, ¿de dónde podía saber esta abuela lo que estaba pasando en mi vida? ¿Podría ser simplemente una coincidencia? ¿Y yo caí en su trampa? Reflexionaba el hombre, sin darse cuenta de que ya estaba llegando a casa. Judy, preguntó Clark, no muy fuerte, al entrar en el apartamento. Judy, querida, tengo un regalo para ti. No estoy seguro de que te guste mucho, pero ahora es tuyo. Tal vez te ayude a distraerte. Clark llevó al lobezno a la habitación de Judy, lo dejó en el suelo y soltó sus manos. Judy estaba tumbada en la habitación y el pequeño bulto blanco logró captar su atención. La niña desvió la mirada hacia el cachorro. Esta es tu nueva amiga. Fui al mercado hoy y una amable anciana me sugirió que la llevara. Pensé que tenía razón y que esta pequeña te ayudará mientras yo esté de viaje y no pueda estar cerca, dijo Clark con mucho cuidado, sin prisa. Observaba la reacción de la niña y luego lo que hacía el cachorro. Judy miraba al lobezno, que olfateaba con curiosidad cada rincón de la habitación, moviendo su cortito rabo de forma divertida. Pensé que le quedaría bien el nombre de Elga. Pero si no te gusta, puedes llamarla como quieras, intentó sonreír el padre. Por ahora, conózcanse, y yo les traeré algo de comer. Está bien. Judy observaba en silencio al cachorro, que, en respuesta a las palabras de Clark, emitió un sonido que se asemejaba a un ladrido. Clark pasó el resto del día organizando sus cosas y las de su hija. Mientras tanto, el cachorro, llamado Elga, intentaba establecer contacto con su nueva dueña, a veces intentaba subirse a los libros en la cama, a veces intentaba lamer la mano de la niña, y ladraba cuando no lograba nada, pero seguía intentando. Judy no le quitaba la vista de encima, pero claramente no tenía intención de ayudar. Era difícil saber qué pasaba por la cabeza de la niña. ¿Estaba contenta con su nueva amiga o aún pensaba en su madre? ¿O quizás no pensaba en nada en absoluto? Nadie podía entenderlo con certeza. Pasaron algunos días hasta que llegó el momento de llevar a Judy a casa de su abuela. Cargado las cosas en el coche, Clark tomó a Elga en una mano y, con la otra, ayudó a su hija a bajar hacia el automóvil. Una vez sentados ambos, el hombre se acomodó al volante. Tomó una respiración profunda y miró por el espejo retrovisor, donde vio la mirada de Judy observando a Elga, que se había acomodado en sus rodillas. Exhaló,
encendió el motor, apretó el volante y, tras un momento, finalmente comenzó a moverse. La abuela de Judy vivía en un pueblo fuera de la ciudad, donde la niña había vivido con sus padres. El pueblo estaba cerca del bosque y del río. En verano, era especialmente agradable, había muchos lugares para pasear y conocer mejor la naturaleza. La gente del pueblo era en su mayoría amigable y todos se conocían entre sí. La abuela de Judy, Leslie, había sido profesora en la ciudad, pero al jubilarse, quiso tranquilidad y se mudó a ese pueblo con su esposo. Allí compraron una pequeña casa, la arreglaron y vivieron felices. Ahora Leslie vivía allí sola. A pesar de eso, era alegre, siempre ocupada en algo, interesada en aprender cosas nuevas, inventando algo y saliendo a pasear con frecuencia. En parte, Clark encontraba en su madre las mismas características que en su esposa. Sí, Judy la amaba tanto como a su mamá. Después de un par de horas de viaje, el coche se detuvo en un patio bien conocido. En la puerta de la casa ya estaba Leslie, cuya cara mostraba una felicidad sincera. Ella sabía lo que había pasado con la esposa de su hijo, pero era partidaria de la idea de que esto no era el fin del mundo. Su hijo y Judy aún tenían toda una vida por delante, y tarde o temprano se darían cuenta. Sin embargo, la abuela se sintió un poco desanimada cuando su hijo ayudó a la nieta a salir del coche. En lugar de la niña alegre, le pareció que la pequeña Judy estaba cabizbaja y agotada. Luego, en el rostro de Leslie apareció sorpresa cuando de repente salió un pequeño bulto blanco del coche, al que llamaban Elga. Clark, ¿qué ha pasado ahí? La abuela se acercó, abrazó a su hijo y se inclinó hacia la niña. Mamá, ni yo lo entiendo. Hemos gastado tanto dinero en el hospital, pero no dijeron nada útil. No sé qué hacer, dijo Clark, angustiado. Bueno, nos ocuparemos de ello, acarició la cabeza la abuela y se dirigió a la niña. Judy levantó la mirada hacia su querida abuela, pero en su rostro no había ni rastro de emoción. No te preocupes, querida, todo estará bien, sonrió Leslie. Mamá, y además, Clark levantó al cachorro en sus brazos. Esta es Elga. Es una lobita. Permítele estar con Judy, es muy importante. En los ojos de Leslie se reflejaba una cierta precaución, pero aún así sonrió, acarició al cachorro detrás de la oreja y dijo: Bueno, si es importante, por supuesto que puede quedarse. Veremos qué pasa. El día pasó sorprendentemente rápido. La niña estaba sentada en un banco en el patio y observaba cómo Elga exploraba el mundo con alegría. El cachorro saltaba detrás de moscas y saltamontes, olfateaba los nuevos aromas de la hierba fresca, las flores y los agradables aromas de la repostería de su abuela que venían de la ventana, debajo de la cual se encontraban. Mientras tanto, Clark contaba todo lo que había sucedido con Judy, cómo había conseguido al obesno, cómo se preocupaba y no quería dejar a su hija. Su madre lo escuchaba en silencio y preparaba una cena sustanciosa. Judy, es hora de ir a casa, a la mesa. ¿Irá sola? Llamó a la niña con mucha ternura desde la ventana Leslie. Para sorpresa de Clark, la niña se levantó sin prisa y caminó lentamente hacia la casa. Elga, vamos tras ella, a casa, llamó la abuela al cachorro. Elga estaba cavando con empeño en la tierra cerca de la cerca. Al escuchar su nombre, el obesno se dio la vuelta de inmediato en busca de su dueña. Al notar que ella se dirigía a la casa, Elga se apresuró a seguirla. Mira cómo se ha encariñado el cachorro con Judy, murmuró la abuela con sorpresa. Eso es alentador. Creo que realmente ayudará a Judy a recuperarse, pero necesitamos tener un poco de paciencia.
No te preocupes, todo estará bien con Judy. Acarició la mano de su hijo, le sonrió y comenzó a servir la cena caliente en los platos. La familia tuvo una cena sustanciosa. Judy, sorprendentemente, comió un poco más que antes. A Clark le pareció una buena señal y realmente se sintió un poco más tranquilo. Después de la cena, llevaron a la niña a la habitación donde viviría hasta el final del verano. También dejaron entrar a Helga. El padre se quedó a dormir en el sofá de la sala de estar y Leslie se retiró a su habitación, deseándoles a todos buenas noches. La noche transcurrió tranquila y serena. Helga intentó nuevamente subirse a la cama de Judy, y como la cama aquí era mucho más baja que en el apartamento, el cachorro lo logró. Helga se acomodó a los pies de la niña, tratando de no despertarla. Por la mañana, Judy se despertó al oír la puerta del coche cerrarse en el patio. El lobezno ya estaba sentado al borde de la cama, mirando hacia la puerta. Judy se levantó lentamente de la cama, observó la habitación y luego volvió a fijar su mirada en el cachorro. Después de unos momentos, la niña, para su sorpresa, extendió los brazos hacia el peludo bulto, pero al escuchar pasos detrás de la puerta, su mano volvió a su posición original. Judy, tu padre se está preparando para irse por trabajo. ¿Irás a despedirte de él? Le gustaría mucho, dijo la abuela al entreabrir la puerta y asomarse a la habitación con una voz cálida. La niña asintió apenas y se levantó con cuidado de la cama. El cachorro se apresuró a seguir a su dueña, pero, al no calcular bien la altura, cayó torpemente, aterrizando sobre su esponjoso trasero. Se oyó un gruñido descontento del lobezno. De repente, Leslie notó una sonrisa breve y apenas perceptible en el rostro de la niña. No era una sonrisa maliciosa, sino una sonrisa amable por lo gracioso que se veía el cachorro al caer. ¿Qué te pasa, Helga? Debes tener más cuidado, dijo la abuela sonriendo. Bueno, ¿vamos? Todos se dirigieron al patio. Clark estaba de pie, apoyado en el capó del coche, con la mirada dirigida al suelo. Se podía ver que no quería irse, que quería pasar el verano al lado de su hija, que quería alejarse del bullicio del trabajo y simplemente descansar. Pero entendía que necesitaba dinero, que nadie más podría mantener a su familia. Y, por muy difícil que fuera, debía esforzarse para que Judy, su querida hija y el único recuerdo de su esposa, no le faltara de nada. Clark, ¿estás listo? Lo llamó Leslie. Judy estaba justo detrás de la abuela. Clark asintió brevemente y se agachó. Bueno, querida, descansa bien, aquí es agradable. Trata de no estar tan triste, porque entonces yo también estaré triste. Sé buena, querida. Clark volvió a bajar la mirada, pero de repente sintió los brazos de una pequeña niña alrededor de su cuello. Su corazón pareció detenerse, temiendo espantar ese momento. Pero entonces, un pequeño hocico de cachorro, suave y húmedo, empezó a empujar su mano caída. Recuperándose, el padre finalmente se dio cuenta de que debía abrazar a su hija en respuesta. Judy, te amo. Gracias por estar aquí. Haré todo lo posible por ti, todo irá maravillosamente. Una lágrima rodó por la mejilla del hombre. Se sintió feliz de que su hija comenzara a cobrar vida en comparación con cómo estaba en los primeros días después del funeral. Ahora la niña se comportaba de manera mucho más animada que entonces. Después de despedirse de su hija, Clark se levantó y se dirigió a su madre. Al despedirse de ella, el hombre se dirigió al coche, pero de repente se detuvo. Helga. Se agachó hacia el cachorro que estaba en el camino hacia el coche y susurró, acariciándole detrás de la oreja.
Ayuda a Judy, cuento contigo. Como si entendiera lo que se decía, la pequeña lobezna respondió con un gruñido. La puerta del coche se cerró, se escuchó el sonido del motor y Clark se fue. Judy quedó a solas con Helga y su abuela. Desde la partida de su padre había pasado aproximadamente un mes. Leslie había hecho un gran esfuerzo para ayudar a su nieta a recuperarse, y eso finalmente dio resultados. Helga había crecido bastante en ese mes. Judy, de hecho, poco a poco iba mejorando, la niña comenzó a alimentarse bien, recuperó su forma, sus brazos dejaron de estar delgados, sus mejillas ya no estaban hundidas y el color de su piel se normalizó, adquiriendo tonos más vivos. La niña comenzó a interesarse por lo que sucedía a su alrededor, especialmente mostraba interés por la pequeña lobezna que no la dejaba sola ni un momento. Sin embargo, en todo este mes, Judy no había dicho ni una palabra. Judy, querida, ¿no quieres dar un paseo con Helga al río? Dicen que el agua ya está bastante caliente y que es un lugar hermoso, propuso amablemente Leslie. Solía ir allí a descansar a menudo. ¿Qué te parece la idea? Se volvió hacia su nieta. Judy se quedó pensativa un momento, miró a Helga y asintió con entusiasmo. Eso es genial. Pero no olvides ser cuidadosa, ¿de acuerdo? Añadió la abuela. Judy volvió a asentir. Era su primer paseo fuera del patio tanto para ella como para la lobezna. Juntas asomaron la cabeza por la puerta. No había nadie en el patio. Judy respiró hondo, miró a su alrededor y avanzó. Según contaba la abuela, el río no estaba lejos. Tenían que llegar al final de la calle, cruzar un campo y después ya podrían ver el río mismo. Helga corría alegremente alrededor de la niña, olfateando diferentes aromas. Era evidente que a la pequeña lobezna le encantaba estar allí. Judy estaba fascinada por lo alegre y curiosa que era Helga. A la niña también le gustaría, al igual que a su peluda amiga, interesarse por el mundo que la rodeaba, pero los pensamientos sobre su mamá aún la atormentaban. Finalmente, Judy y Helga llegaron al campo. Era bastante grande, lleno de diversas hierbas y flores que la niña nunca antes había visto. Helga se detuvo junto a Judy, como si no esperara encontrar algo así. Sin duda, la atracción por la naturaleza salvaje burbujeaba en su sangre, pero Helga amaba demasiado a la niña como para simplemente salir corriendo. El lobezno levantó la vista hacia Judy. La niña estaba de pie, inhalando el aroma de las flores silvestres y disfrutando de la vista. Pasado un momento, Judy le rascó la oreja a la lobezna y finalmente continuó por el sendero a través del campo. Helga siguió corriendo a su alrededor, saltando en la hierba tras los saltamontes. Judy observaba cómo en la alta hierba aparecía y desaparecía la espalda del cachorro que saltaba y sonreía. ¿Acaso era feliz en ese momento? Después de unos 15 minutos de caminata por el campo bajo el cálido sol, llegaron a un claro con hierba verde y baja. Ante ella se extendía la línea del río fresco. Mirándose entre sí, Judy y Helga corrieron hacia el agua. Helga llegó primero y comenzó a beber el agua limpia. Cuando Judy llegó al río, comenzó a mirar a su alrededor y pronto encontró una gran piedra plana en la que planeaba sentarse para mojarse los pies. Judy subió a la piedra, extendió un pequeño mantel, se sentó y sumergió los pies en el agua. El agua era, de hecho, fresca y lo suficientemente tibia como para no helarse. Mientras movía los pies, Judy examinaba el fondo del río a través del agua transparente. Había muchas piedras de colores, algas y ramitas. En un instante, incluso logró ver un pez.
Antes de darse cuenta de que realmente era un pez, Judy escuchó un chapoteo en el agua. Era Helga. Al parecer, también había notado al pez y había intentado atraparlo. Sacando su cara mojada, Helga miraba al agua con sorpresa, donde el pez ya no estaba. ¡Qué tonta!, pensó la niña y soltó una breve risita. Helga de inmediato se volvió hacia el nuevo sonido. Al darse cuenta de que ese sonido provenía de su dueña, la lobezna movió la cola y corrió hacia Judy con alegría. La niña y el cachorro permanecieron mucho tiempo junto al río. Jugaban y descansaban, tumbados sobre la suave hierba. Mamá, mamá. ¿Es correcto que pueda estar bien sin ti? Pasó en algún momento el pensamiento por la cabeza de Judy. La sonrisa desapareció de su rostro. Mamá, me gustaría tanto que estuvieras aquí ahora. Seguro que te encantaría. Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de la niña. ¿Por qué me dejaste sola? Te extraño tanto, una lágrima rodó por su mejilla. Pero de repente, el rugido de Helga interrumpió los pensamientos de la niña. La niña reaccionó, se limpió las lágrimas y comenzó a buscar lo que había puesto nerviosa a la lobezna. La búsqueda no duró mucho. En la hierba, hacia donde miraba Helga, Judy vio una serpiente. El reptil claramente estaba en una actitud agresiva. Helga aún no entendía qué era eso ni lo que podía significar, pero sabía que no se podía esperar nada bueno de una serpiente. La serpiente se levantó del suelo, como si estuviera apuntando a algo. Judy se sintió confundida y asustada. Su mamá le había hablado de las serpientes. Le decía que había serpientes muy peligrosas, cuyos mordiscos podían hacerte enfermar gravemente. Helga dobló suavemente sus patas delanteras, sin dejar de gruñir a la serpiente. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Y si ella muerde a Helga, no quiero volver a quedarme sola. No, no quiero estar sola otra vez, pensaba la niña, mientras los pensamientos giraban frenéticamente en su cabeza. Con la vista, logró notar un pequeño tronco en la hierba, muy cerca. La serpiente siseaba amenazadoramente cerca de sus pies, como si estuviera apuntando a donde morder. La lobezna se quedó quieta, sobre sus patas dobladas, preparándose para atacar, dispuesta a hacer cualquier cosa para que la serpiente no se acercara a la niña. Estaban a punto de enfrentarse, pero de repente se oyó un grito: «Helga», gritó Judy con una voz temblorosa, agarrando el tronco. Todo sucedió en un instante. La serpiente se lanzó hacia adelante, abriendo la boca y mostrando sus colmillos, pero falló, ya que Helga retrocedió rápidamente, obedeciendo la orden de su dueña. Sin perder tiempo, la niña empujó a la serpiente con el tronco hacia la hierba, y, agarrando su mochila con el mantón, salió corriendo hacia la casa. «Helga, ven», gritó Judy. La lobezna, escuchando al depredador un momento, corrió detrás de su dueña. Después de atravesar todo el campo, Judy finalmente se detuvo y, dejando caer el mantón, se sentó sobre él. Helga siguió caminando alrededor de la niña, olfateando el suelo. En ese tiempo, la niña pudo recuperar el aliento. ¿De verdad pude hacerlo?, pensó. Mamá, de verdad pude. Quiero contarte tantas cosas. Iré a verte tan pronto como papá regrese y me lleve. Definitivamente iré. Pensamientos emocionantes burbujearon en su mente. El corazón de Judy latía con fuerza. Estaba sinceramente sorprendida de haber logrado hablar después de tanto tiempo. Helga terminó de inspeccionar y se acercó a la niña, sentándose frente a ella. Judy levantó la vista hacia la hermosa, pequeña, pero muy valiente lobezna.
Su pelaje era blanco como la nieve, sus ojos azules parecían tan comprensivos e inteligentes, y su húmedo hocico negro parecía olfatear curiosamente el estado de ánimo de la niña. Judy sonrió, y la cola de Helga comenzó a moverla lentamente. La niña extendió los brazos, como si invitara a su verdadera amiga a abrazarla. La lobezna no tuvo que pensarlo mucho para entenderlo. Moviendo la cola con alegría, Helga se lanzó a los brazos de Judy con tanta fuerza que la derribó de espaldas. Judy se rió. Helga, buena chica. Gracias, dijo la niña con un poco más de confianza. Le rascó las orejas a la lobezna, le acarició la melena e incluso le dio un beso en la frente al cachorro. Eres realmente maravillosa, se rió Judy, mientras Helga le lamía las mejillas y movía la cola de felicidad. Dos amigas, felices, entraron corriendo al patio. Allí las recibió Leslie, que en ese momento estaba organizando las cosas. Vaya, qué alegres están, dijo la abuela con sincera sorpresa. Y es que, de hecho, la última vez que Leslie recordaba a Judy tan feliz fue el verano pasado, cuando vino de vacaciones y cuando Alice estaba viva. Judy sonrió de manera enigmática, se acercó a la abuela y, frotándose nerviosamente el borde de su camiseta, le miró a los ojos. ¿Pasó algo, Judy? En la voz de Leslie había un tono de cautela. Helga también se acercó a la dueña de casa y se sentó a su lado. Tras un minuto de silencio, la loba tocó con su nariz la mano de la niña, como si la animara. Judy respiró hondo y finalmente dijo: Abuela, gracias por enviarnos a dar un paseo. Las mejillas de la niña se sonrojaron un poco, y ella desvió la mirada hacia un lado. Leslie esperaba cualquier cosa, menos esto. Se sintió sinceramente confundida. ¡Uf! Exclamó inmediatamente Helga, tratando de romper el incómodo silencio. Judy, querida. De verdad. La abuela titubeó, decidiendo que no valía la pena aclarar. Por favor, continuó Judy, sonriendo. Tuvimos un buen paseo. Sí, asintió la niña, sonriendo a cambio. Bueno, eso está bien. La abuela abrazó a su nieta y acarició a Helga por la cabeza entre las orejas. Sé de otro lugar al que podrían ir a pasear. ¿Dónde? Interrumpió Judy impaciente. No te apures, sonrió amistosamente Leslie. Ya es tarde para ir allí, eso es seguro. Pero, ya que estamos, te diré dónde está. La abuela les contó sobre el claro frente al bosque, donde ella solía ir a menudo cuando el abuelo ya no estaba. Les explicó que allí se podía desahogar tranquilamente y había la sensación de que alguien, a quien estaban dirigidas las palabras, las escuchaba. El lugar estaba a la sombra de las paredes del bosque y allí reinaba una agradable frescura. Alrededor se podían escuchar sonidos inusuales, el canto de los pájaros, el susurro de los cervatillos y los jabalíes salvajes. Leslie les dio instrucciones serias sobre cómo comportarse si se encontraban con algún curioso habitante del bosque. Judy absorbía la información como una esponja. Se encendió su curiosidad, realmente quería hablar con su mamá. Por supuesto, planeaba hacerlo cuando su padre viniera a buscarla, pero ¿por qué no hacerlo ahora, si ya había una oportunidad? ¿Lo has recordado todo? Terminó la abuela con seriedad. Sí, respondió Judy afirmativamente, mientras la pequeña loba se acercaba con la misma seriedad. Bien hecho, sonrió Leslie. Ahora a lavarse, a la mesa y después de la cena, a descansar. Todos se dispersaron. Judy deseaba con ansias que llegara el día siguiente, así que trató de hacer todo lo más rápido posible.
Por esto recibió una ligera reprimenda de la abuela, quien le dijo que comiera despacio y masticara bien. Después de la cena, Judy abrazó a su abuela y corrió a su habitación para dormir lo más pronto posible. Helga se movía tras la dueña de casa. Tan pronto como Judy se acomodó en la cama, la loba saltó a la cama y se acomodó, vigilando el sueño de la niña. Helga, estoy tan feliz de que estés conmigo, murmuró Judy medio dormida. Al despertar por la mañana, Judy se frotó los ojos. Un rayo de sol caía directamente sobre ella. Después de revolcarse un poco, despertó a Helga. Esta se estiró en la cama, bostezó dulcemente y, moviendo su cola, se acercó a su dueña con la cabeza. A veces, Judy olvidaba que era un lobo, un animal salvaje, pensó ella con una sonrisa. Al acariciar a la pequeña loba, la niña de repente recordó lo que planeaban hacer ese día. Judy saltó de la cama y corrió a lavarse, mientras Helga la seguía. Buenos días, hermosa, sonrió la abuela cuando Judy la encontró al salir de la habitación. Vamos, lávate y ve a desayunar. Ya he preparado una mochila para el camino. ¿No has cambiado de opinión? De repente pensativa, Leslie preguntó si su nieta había soñado, ya que estaba tan feliz. No, no he cambiado de opinión. Respondió la niña entusiasmada y se lanzó a lavarse. Ahora ella y Helga caminaban hacia el lugar que la abuela había mencionado. Debido a que el desayuno había sido copioso, Judy no podía apresurarse mucho, pero Helga caminaba tranquilamente a su lado, aparentemente ya acostumbrada al entorno local. ¿Crees que mamá realmente me escuchará?, preguntó Judy cautelosamente a la loba. Helga solo miró a la niña. El camino no era tan corto, tuvieron que recorrer la mitad del pueblo y luego desviarse hacia el bosque a la vista. Allí caminaron por un sendero entre la alta hierba y los arbustos. Quizás si no hubiera estado tan soleado, ese lugar incluso podría haber asustado a la niña, pero no esta vez. Estaba demasiado ocupada pensando en la conversación que se avecinaba como para pensar en algo inquietante. Helga continuaba caminando a su lado, prestando atención a los sonidos. Finalmente, llegaron a la pradera de la que había hablado Leslie. Allí realmente era magnífico. La atmósfera realmente parecía esconder algo verdaderamente místico. Helga se acostó de inmediato sobre la suave hierba, como si ocupase un puesto de guardia para que nadie molestara a su dueña. Mientras tanto, Judy sacó un tapete, lo extendió en el centro del claro, lanzó su mochila al borde y se sentó sobre él. Ella, observando todo lo que la rodeaba, tomó una profunda respiración. Mamá. El sonido le pareció demasiado fuerte a Judy y se asustó un poco. Helga miró a su dueña y trató de animarla moviendo la cola. Mamá, continuó la niña, un poco más bajo. Te echo muchísimo de menos. Me sentí tan mal que ni siquiera sé qué estaba sintiendo exactamente. No quería ver nada ni a nadie, excepto a ti. La niña guardó silencio, pensando en qué decir a continuación. Incluso me llevaron al hospital, pero allí no pudieron ayudarme en absoluto. Además, no me gusta el hospital, pero papá trató de estar a mi lado todo el tiempo. Me sentí un poco triste por no poder hablar con él. No sé por qué. Y luego nos dejaron ir a casa. Judy respiró profundamente y levantó la mirada hacia las copas de los árboles. Aquí realmente es muy bonito y tranquilo. Estoy segura de que te gustaría estar aquí. Mamá, me entristece que no estés cerca. Pero mamá, papá me trajo un perrito antes de que fuéramos a casa de la abuela, es Helga. La loba volvió a levantar la cabeza, mirando hacia la niña, moviendo la cola.
Es una amiga maravillosa, siempre está a mi lado, y tiene unos ojos azules hermosos, justo como los tuyos. Quizás gracias a que ella está aquí y me recuerda a ti, he comenzado a sentirme un poco mejor. De verdad, parece que me ayuda a ver algo bueno. Me ayuda a entender que no estoy sola. El tono de la niña se suavizó y su voz se volvió muy baja, casi un susurro. La niña terminó: te amo, mamá, y no voy a rendirme para que estés orgullosa de mí, tal como me enseñaste. Al terminar, Judy suspiró, cerró los ojos y se recostó de espaldas. Hoy la niña sin duda había madurado. Después de estar un rato acostada, escuchando el canto de los pájaros, Judy oyó un extraño susurro que provenía del bosque. Helga también lo oyó y de inmediato se levantó sobre sus 4 patas. De repente, la joven loba corrió hacia la fuente del sonido. Judy se quedó confundida, pero al instante siguiente, al oír un rugido, recuperó la compostura y miró a su alrededor. Al no encontrar ningún palo o tronco, la niña tomó su mochila y corrió tras Helga. Mientras avanzaba hacia el ruido, en algún momento se escuchó un aullido, seguido de un gruñido. De repente, todo se detuvo para la niña. ¿Qué ha pasado? No puede ser que haya perdido a Helga ahora. No lo permitiré. Helga gritó y Judy escuchó nuevamente un aullido agresivo. La niña corrió al bosque siguiendo el sonido. En ese instante vio a Helga, herida, tendida bajo un árbol. Frente a ella, una zorra se acercaba sigilosamente. Al parecer, Helga había olfateado que un visitante no invitado se acercaba y corrió a ahuyentarlo. Sin embargo, era aún una loba muy pequeña y joven, que no podía compararse con un zorro adulto. Helga, sin dudar ni un segundo, gritó mientras agitaba la mochila. La niña, sin pensarlo, corrió a defender a su amiga. «¡Lárgate!», gritaba, moviendo la mochila en su dirección. El zorro decidió que no valía la pena arriesgarse y comenzó a retroceder. «Eso es. Vete, vete». La niña valientemente comenzó a avanzar hacia el depredador del bosque. Finalmente, él optó por huir tan pronto como desapareció entre la maleza del bosque. Judy corrió hacia la loba. «Helga, tonta. No deberías hacer eso, no deberías». Pero los ojos de la niña comenzaron a llenarse de lágrimas. Al parecer, cuando Helga intentó ahuyentar al zorro, él la mordió en la pata. Judy se arrodilló frente a la cachorra. En ese momento, Helga le parecía especialmente pequeña. La loba estiró su hocico hacia las manos de la niña y, gimiendo, comenzó a lamerlas como si fuera un signo de agradecimiento. «Necesitamos volver a casa, la abuela debe ayudarte». La niña acarició la cabeza de su amiga, se colocó la mochila sobre los hombros e intentó levantar a Helga en sus brazos. Esta, tratando de no asustar a su dueña, reprimió un aullido. Cuando la niña accidentalmente tocó su herida, ella dijo en voz baja: «Entiendo que duele, pero todo estará bien». «Ten paciencia», pronunció la niña con voz temblorosa mientras la levantaba cuidadosamente por completo. Al regresar al claro, la niña colocó a su amiga sobre el tapete. «Helga, no puedo llevarte en brazos. Pero tendrás que soportarlo mucho en el tapete, ¿de acuerdo?». Acariciando su cruz, trató de explicarle lo más suavemente posible el plan de acción a la loba. Helga, como si entendiera, lamió la mano de su dueña y apoyó el hocico sobre la manta, como si estuviera de acuerdo. El camino de regreso a casa tomó el doble de tiempo. Judy estaba bastante cansada, pero aún así caminó con valentía y determinación todo el trayecto. Finalmente llegaron a casa, y no había nadie en el patio.
La niña se asustó de repente, temiendo que su abuela no estuviera en casa. Miró a Helga, que respiraba con dificultad. Helga, espera, voy a buscar a la abuela. Judy corrió hacia la casa. «Abuela, ¿estás en casa?», exclamó Judy con voz temblorosa. «¿Qué ha pasado?». Se oyó la voz de Leslie desde la cocina. Judy suspiró aliviada. «Helga necesita ayuda», continuó la niña, preocupada. Al final, Helga recibió ayuda. La herida resultó no ser tan grave como la niña había pensado inicialmente. Mientras la abuela trataba la herida, Judy contaba lo que había ocurrido en el claro. Tanto Judy como Helga recibieron elogios de Leslie. Después de estar un rato en el patio y charlar sobre diversas cosas, antes de que comenzara a oscurecer, todos se dirigieron a la casa. Helga cojeó un poco en su pata herida durante un tiempo, pero pronto todo sanó. Al fin y al cabo, era un organismo en crecimiento y todo sanaba muy rápido. Judy tuvo miedo de salir a pasear con la loba lejos de casa por un tiempo, pero tras unas semanas, cuando la pata de su amiga se curó por completo, comenzaron a ir de nuevo al río. No volvieron a tener aventuras tan peligrosas. Judy se recuperó por completo, no quedó rastro de la tristeza. Sabía que había alguien que se preocupaba por ella, pero también sabía que ahora debía cuidar de alguien más. Helga y Judy eran inseparables. Parecía que eran almas gemelas que se llevaban muy bien y siempre estaban juntas. Un mes después llegó el día en que un coche familiar entró en el patio. De ese coche salió un cauteloso Clark, preparado para lo peor. En el umbral apareció Leslie. ¿Y dónde? De repente Clark se puso nervioso, temiendo la respuesta. «Judy y Helga», gritó la abuela con una sonrisa. Clark levantó la vista sorprendido y vio cómo se abría la puerta. La alegre Judy apareció, seguida de la ya bastante crecida loba blanca. Se habían acelerado tanto que, cuando corrieron hacia su padre en un abrazo, él tambaleó y, si no hubiera sido por el coche, contra el cual se apoyó con la espalda, seguramente habría caído al suelo. El hombre esperaba ver a su hija, pero definitivamente no esperaba encontrar a la misma niña alegre que siempre había conocido. Clark, al darse cuenta de que todo estaba bien, derramó una lágrima de felicidad. «Papá, perdóname. Te he extrañado tanto», dijo Judy apretándolo más fuerte. Por un momento, el corazón del hombre se detuvo. Hacía tanto tiempo que no oía la voz de su hija que incluso pensó que nunca más la escucharía. Pero aquí estaba ella, la niña alegre y activa. Pasaron el resto del día juntos en la mesa. Judy contó cómo había pasado el verano, las dificultades que había enfrentado y cómo Helga la había ayudado. La abuela sonreía cálidamente al observar esta escena. Finalmente, la paz reinaba nuevamente en la familia. Helga se sentó cerca de la niña, moviendo la cola. Cuando se hablaba de ella, Clark escuchaba atentamente todas las historias y no sabía dónde esconderse de la felicidad que lo desbordaba. De repente, el hombre se dio cuenta, esa abuela salvó la vida de mi hija. Cuando todos se fueron a descansar, el padre llamó a la loba. «Helga, te estoy tan agradecido. Eres increíble», dijo Clark, mirando a los profundos ojos azules de la loba. La acarició en la nuca. La loba inclinó la cabeza. Así es como una bestia salvaje salvó la vida de una pequeña niña consumida por la tristeza. Quién sabe, tal vez Alice se reencarnó en esa loba que eligió a Clark para volver a estar cerca de su familia.